y procedemos con el primer momento de esta sustentación. Así que no más. Gracias, profesor. ¿Ven la presentación? Sí, yo sí la veo. Gracias. Entonces me dispongo a esa. Bien, gracias, profesor Camilo, por la introducción. Como él mencionaba, todo este trabajo es análisis cuantitativo de la marcación diferencial de objeto en el español, tensión armónica entre iconicidad y economía. En esta presentación ustedes podrán ver primero algunas temáticas relacionadas con el tema de estudio que se investigó, la marcación diferencial de objeto, los aspectos teóricos que sirvieron como base para el estudio, el problema identificado de los objetivos de investigación que se plantearon, así como las variables que se analizaron, la metodología de investigación, los resultados de la implementación de esa metodología y las conclusiones del estudio. En primer lugar, es importante tener en cuenta más de 300 lenguas del mundo, como el catalán, el rumano, el vasco, y también en lenguas indígenas de Colombia, como el miraña o el lingua. En el caso del español, este fenómeno se manifiesta a través del uso de la preposición a antes de algunos objetos directos, como se observa en el ejemplo 1 de Carlos quiere a Luis. Esta oración que vemos aquí en este primer ejemplo es una oración prototípica de la voz activa y tiene como componentes principales pues tres dimensiones, que son el sujeto, el verbo y el objeto directo. Un sujeto prototípico de una oración de este tipo suele iniciar la acción o realizar la acción, lo hace de manera volitiva generalmente y controla el objeto, mientras el objeto de manera prototípica es inactivo, es involuntario y no controla el proceso. Este fenómeno puede ser catalogado por los hablantes como obligatorio, como vemos en el ejemplo 2 de él te quiere a ti, como opcional, como en el ejemplo 3 de ella ama a Bogotá, o también puede ser considerado como erróneo por la mayoría de los hablantes, como es el caso de la oración 4, que dice encontrar un error. Respecto a los aspectos teóricos que giran en torno a este fenómeno, pues es importante decir que este ha sido estudiado desde varias perspectivas, como el generativismo, el cognitivismo e incluso el variacionismo. En el 98 encontramos que la autora Torrego afirma que hay una relación entre la clase espectral del verbo, de una construcción transitiva y la marcación diferencial de objeto. Esa clase espectral se define si, por ejemplo, la acción de una construcción transitiva es delimitada, es decir, si tiene delicidad. Por otro lado, encontramos autores como Aysen y Rodríguez Maldonado, quienes se enfocan en analizar los rasgos del objeto directo. Por su parte, ahí se establece una jerarquía de esos rasgos, de la importancia de esos rasgos, como por ejemplo la animacidad o la de finitud, y por otro lado también relaciona los conceptos teóricos de iconicidad y economía con la marcación. Por su parte, Rodríguez Maldonado también se enfoca en estos rasgos, sin embargo, él refuta estos postulados, pues él encuentra objetos directos que no tienen los rasgos de finitud o de animacidad, sin embargo, aparecen marcados. Por otro lado, tenemos los autores Nas y Del, quienes se enfocan más en la transitividad de la construcción gramatical para definir la marcación. En primer lugar, Nas propone una hipótesis de máxima distinción de argumentos en la que indica que en la construcción transitiva es posible caracterizar a la gente y al paciente de acuerdo con la presencia o la ausencia de estos rasgos asociados con la transitividad. Los postulados que esta autora genera se basan en aquellos de Hopper y Thompson de 1980, quienes proponen ciertos parámetros que definen la transitividad, es decir, entre más parámetros tenga un objeto directo asociados con este rasgo, pues más tenderá a aparecer marcado. Así como Nadella también se enfoca en la transitividad y en su relación con la marcación. Él dice que si, por ejemplo, un paciente o un objeto directo es más afectado y más delimitado, pues tiende a aparecer marcado. Finalmente, en 2021, en este estudio, se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de la implementación y se retoman los postulados de estos autores, pero con la intención de ir un poco más allá. Entonces, también se propone una jerarquía de base con datos empíricos de los rasgos que se analizan, pero no se incluyen únicamente rasgos del objeto, sino también de los verbos. Finalmente, se propone una primera cuantificación de esas fuerzas que dominan la marcación diferencial de objetos. ¿Qué fuerzas? Pues las que mencionaba es sobre la iconicidad y economía y qué relación hay entre ellos. Respecto a estos dos principios de iconicidad y economía, Eisen afirma que hay una tensión entre esos dos principios, lo que causa que un objeto directo se marque o no. Ella afirma que estas fuerzas son opuestas y pues que entran en acción cuando el hablante decide, no necesariamente de manera consciente, si ese objeto directo se marca o no. En ese sentido, el objeto se marca si es necesario destacarlo en una construcción gramatical, por ejemplo, si posee rasgos de sujeto o rasgos altos de transitividad, y optaría más bien
importante marcarlo, siguiendo el principio de economía, dado que las formas que son menos complejas suelen ser las más económicas y las más frecuentes, perdón, pues porque requieren menos carga de procesamiento. Esto lo podemos ver en estos ejemplos que aparecen acá. El primero, el principio de iconicidad, se rige en el ejemplo de yo amo a Chía, y pues porque ocurre la marcación, pero en el segundo ejemplo vemos que es el de economía el que rige la formación de esta construcción. Después de revisar la teoría, los aspectos pues, y teóricos respecto a este fenómeno y las investigaciones que se han llevado a cabo, pues se observó que hay un vacío respecto a estudios realizados sobre este fenómeno en el español de Colombia, y en general no hay muchos estudios que analicen los efectos de las propiedades de los verbos y de los objetos a la vez. De igual manera, solo algunos estudios utilizan una muestra amplia para poder formular generalizaciones de este fenómeno, no solamente en una variedad del español, sino en varias a la vez también. Finalmente, no fue posible encontrar estudios en los que se analice la variación que tiene marcación, es decir, aquellos casos que causan duda en los hablantes y en los que parece no haber acuerdo. Esos casos, por lo general, las investigaciones se hacen en qué se marca o qué no se marca, pero no en la variación. Después de haber identificado estas problemáticas de investigación, se procedió a establecer estos objetivos, que son el primero, analizar con qué propiedades de los objetos y de los verbos se correlaciona la presencia de la preposición a. El segundo es encontrar cuáles de esos factores establecen una variabilidad significativa sobre la presencia o ausencia de la marcación, y establecer jerarquías con base en esos factores que se encuentran. Finalmente, se plantea dar cuenta de la incidencia de esos principios de iconicidad y economía en la marcación y qué relaciones hay entre ellos. Con el fin de cumplir o de alcanzar estos objetivos, se definieron estas variables que presento acá. En primer lugar, la variable dependiente que se estableció pues, fue aquella relacionada con la marcación y la omisión de la preposición. Acá presento las variables independientes. Entonces, en primer lugar, con base en los postulados de autores como Aysenlaca o Rodríguez Mondoñedo, se establecieron estos 6 rasgos relacionados con el objeto, es decir, los rasgos de humano, animado, definido, si el objeto es un nombre propio, si es singular o si es un sustantivo escueto. Por otro lado, ya con un enfoque más en la transitividad de la construcción gramatical y de los verbos, se retomaron los postulados que mencioné de Hopper y Thompson, Torrego de Lainaz, y se identificaron las variables de aspecto, puntualidad, volicionalidad, afirmación, modo y afectación. ¿Con qué objetivo se hizo esto? Pues se incluyeron rasgos tanto de los objetos como de los verbos para hacer un análisis un poco más integral de una construcción gramatical. Bien, sobre la metodología es importante pues, mostrar que se realizaron 4 pasos generales. El primero fue o tiene relación con el tratamiento del corpus, es decir, la selección y la selección obviamente de la muestra que se iba a analizar. Posteriormente se anotaron los rasgos, es decir, se asignaron cada una de esas variables definidas que acabo de presentar, en este caso esos 12 rasgos, para todos los datos que se encontraron. Posteriormente se normalizaron los datos o se estandarizaron para que las muestras de los países que se analizaron fueran lo más homogéneas posibles. Y finalmente se aplicaron algunos métodos estadísticos que son comunes en la investigación cuantitativa, que ya veremos más adelante. Entonces, este primer paso, que es el tratamiento del corpus, pues vemos allí que se utilizó un corpus recogido en 2018 por los autores Jiménez, Dueñas, Gelbuch, Rodríguez Díez y Mancera. Este corpus, casi 218 millones de tweets geolocalizados de más de 100.000 habitantes de 333 ciudades en 21 países en los que se habla español. Se realizó la búsqueda de los casos de oraciones transitivas en las que los verbos y el verbo y el objeto directo estuvieran unidos por la preposición a en todo el corpus. Primero se realizó la búsqueda en el corpus de Colombia a través de un script que se creó mediante Python, y en este corpus de Colombia se buscaron contextos de 5 palabras, como vemos acá en el ejemplo que está en el paso 3 de quiero tenerte a mi lado. Entonces tenemos la preposición a y tenemos palabras antes y 2 palabras después. Después de recoger estos contextos de 5 palabras, entonces se eliminaron casos que no fueran marcación. Por ejemplo, aquellos casos en los que la preposición a no fuera este caso de marcación, sino que fuera direccional o la a del dativo. También aquellos casos que fueran verbo, preposición a verbo o preposición direccional, o simplemente una palabra, la palabra a, sin ningún uso en la sintaxis. En este proceso se identificaron 129 verbos, como vemos allí, y esos 129 verbos fueron como la base para los demás países. Se buscaron de manera manual todas las conjugaciones de esos 129 verbos, y se hizo nuevamente una búsqueda en Python ya con base en esos verbos. Entonces se buscaban contextos de 6 pasos en los que estuviera ese verbo, como el caso que vemos acá en el paso 4, y aquellos casos en los que la preposición a apareciera después del verbo, pues se tomaron como casos de omisión, y en los que no apareciera, pues
se tomaron como casos de omisión. Se realizó el mismo filtrado que mencioné anteriormente, de eliminación de casos que no fueran de marcación, y después de eso se tuvieron 4.967 pares finales, los cuales fueron tomados como base para buscar en los demás países, de manera automática, evidentemente. Después de hacer esa búsqueda, entonces con estos datos vemos que el corpus de Colombia tiene 4.967 pares, 0 aparecen pues porque esa fue la base, y respecto a los demás países vemos que países como Ecuador o Estados Unidos o Venezuela son los que tienen más coincidencias en los pares con Colombia, mientras que países como Uruguay o Costa Rica son los que tienen menos coincidencias. Sin embargo, se encontró un número alto de estos pares. El segundo paso fue la anotación de rasgos. Entonces, como comenté anteriormente, se seleccionaron 12 rasgos y estos se anotaron en los datos de manera binaria. ¿Qué es esto? Entonces, vemos que hay pares como esperar el sábado, en los que si el objeto cumple con el rasgo humano, si no cumple con el rasgo humano, pues se marca 0, pero si cumple, por ejemplo, con el rasgo definido, pues se marca 1. Esta anotación de los 12 rasgos se hizo para cada uno de los 4.967 pares y en total se hicieron aproximadamente, bueno, exactamente 59.604 anotaciones binarias de manera manual. El tercer paso fue la normalización de los datos o la estandarización de los mismos. Entonces, en primer lugar, se realizó el factor de escala asociado al tamaño del corpus para controlar la diferencia en los tamaños. Todos los datos se normalizaron con respecto al corpus de Guatemala, que tenía 18.372 marcaciones, y esto se hizo con el fin de evitar que el tamaño del corpus de cada país afectara los resultados. Lo que se observaba en los primeros resultados de la implementación de los métodos era que entre más grande el corpus, pues más resultados se obtenían, y entre más pequeño, pues menos resultados. Eso se puede observar una vez se hizo esta normalización. En segundo lugar, se definió la variable dependiente, el porcentaje marcado, pues en principio se contaba con dos datos, es decir, la cantidad de marcaciones y la cantidad de no marcaciones. Por ejemplo, en este caso, un par que tenía 142 marcaciones, pues lo que se hizo fue dividir el total de marcaciones sobre el total de todas las marcaciones y no marcaciones para establecer el porcentaje. Esto se hizo pues para simplificar el análisis, pues dos variables dependientes complejiza mucho el proceso y pues al final se usó solamente una variable dependiente, que es la marcación. La metodología fue la implementación de los métodos estadísticos. En primer lugar, se utilizó una regresión lineal multivariada y un estudio de ablación, los cuales permitieron determinar la importancia de los rasgos anotados y en qué medida esas variables dependientes pues serán afectadas por dependientes. Se logró establecer una jerarquía de los rasgos analizados mediante el estudio de ablación. Por otro lado, se utilizó la función de densidad de probabilidad y una prueba de bondad de ajuste, los cuales, en primer lugar, la función de probabilidad permitió modelar los datos, dado que los datos se observaban en forma de U, estos se encontraban entre los valores de 0 1, es decir, de 0% o 100% de marcado. La prueba de bondad de ajuste que se hizo permitió comprobar de manera cuantitativa pues, que este tipo de distribución de probabilidad sí se ajustaba a los datos, es decir, sí los modelaba correctamente. Respecto a esta función de probabilidad, muestro esta comparación entre la distribución normal, en la que vemos que los datos, en este histograma de la figura A, los datos se mueven en una forma de curva que se dará una campana, y los datos pueden ir de menos infinito a más infinito. Sin embargo, en una distribución como la distribución beta, como observamos acá en este diagrama de la figura 6, que representa los datos de la marcación en Colombia, vemos que los datos se organizan o lucen en una forma en una curva que está más en forma de U, no de campana, como se observa acá. Y adicional a eso tenemos datos entre 0 y 1%, y aquellos casos que nunca fueron marcados o que están cercanos al 0% de marcación, y los datos que están cercanos al 100% de marcación o la marcación total. Aquí también vemos algunos datos en una zona de transición que explicaré más adelante. Los parámetros para esta distribución son los de alfa y beta, los que también analizaremos más adelante. Luego que se modelaron los datos con esta distribución, pues se aplicó una prueba de ajuste con Kolmogorov-Smirnov que permite pues, comprobar, como mencionaba, de manera cuantitativa si los datos sí se ajustaron a este modelo, y también veremos los resultados en un momento. Respecto a los resultados, ya la sexta parte de esta presentación, entonces primero respecto a la regresión lineal multivariada y el estudio de evaluación, fue posible obtener datos numéricos acerca de la importancia de cada uno de los rasgos en la determinación del porcentaje marcado. Estos datos permitieron generar una jerarquía que vemos en este cuadro, en la que los primeros rasgos que aparecen son los que tienen una importancia más alta y los últimos los que aportaron en menor medida al modelo. En medio, lo que vemos acá, el promedio de todos los países, vemos que los primeros dos rasgos son humano y animado, siendo humano pues el rasgo que más aporta a este modelo. Esto concuerda con postulados como los de Eisen o los de Rodríguez, quienes nos dicen
en que estos rasgos tienen que ver con el objeto, que por lo general son rasgos prototípicos más bien de un sujeto, pues son importantes en la marcación, pues permiten, o pues la marcación en este caso parece como un método para desambiguar entre los roles que tiene el sujeto y el objeto en una oración. El primer rasgo de importancia que vemos acá es el de la volicionalidad. Este rasgo está asociado a la transitividad o a los verbos y pues así como sucede con los rasgos de mano y animado, pues este rasgo permite explicar cuando un sujeto o más bien cuando un participante tiene la voluntad de realizar una acción. En ese sentido, este rasgo que es más característico de los sujetos, pues también funciona o cuando aparecen los objetos, pues también permite que la marcación sea un método para desambiguar los roles. También vamos acá el rasgo de telicidad, que es un rasgo que ha mencionado la autora Torrego, que como que era importante para definir la marcación, sin embargo vemos que este no tuvo una importancia tan alta como otros rasgos que se analizaron. Algo que es importante notar es que en conjunto los rasgos de los verbos o de la transitividad, como el de volicionalidad, afirmación, telicidad, afectación, modo y puntualidad, tuvieron que dar una importancia relativa del 12,27, la cual es mayor al segundo rasgo, que es el de animado. ¿Esto qué nos dice? Pues en conjunto estos rasgos permiten predecir de una manera más efectiva la marcación que de manera individual. También son un rasgo muy importante porque se ubica en segundo lugar por encima de otros rasgos que han sido considerados muy importantes como la animacidad. Esto concuerda con postulados como los que vimos de Della o de Nas, quienes afirman que una transitividad alta pues está correlacionada con la marcación diferencial de objetos. Respecto a los parámetros que mencionaba que tiene la distribución beta, pues podemos ver aquí en la primera gráfica A que el parámetro alfa es el que da forma al codo derecho, es decir, aquel que se acerca a los valores de 100% de marcación o de 100% marcados, es decir, aquellos pares que siempre aparecían marcados o casi siempre. Como vemos que este codo se relaciona con esta marcación, con la marcación casi total o total, pues podemos relacionar el parámetro A con el principio de iconicidad, que es el que determina la marcación del objeto. Por el contrario, en la figura B observamos que el parámetro beta es el que da forma al codo derecho, es decir, aquellos valores que están más cercanos a 0% de la marcación o que son o nunca aparecen marcados. Como este parámetro modela estos valores, pues es posible asociar este parámetro de beta con la fuerza de la economía. Después de implementar esta distribución beta, estos son los valores numéricos que tenemos. Entonces en esta tabla tenemos en la primera columna los países analizados, en la segunda y tercera los valores de alfa y de beta. Como vemos, los valores de beta son considerablemente más altos que los de alfa, lo cual primero nos indica que este es un fenómeno asimétrico en el que el codo izquierdo, el que es modelado por el parámetro de beta, pues es mucho más alto. Y en segundo lugar, pues que en todos los países es mucho más común este principio de la economía, es decir, es más común la omisión del marcado que la marcación. En la cuarta columna, pues tenemos los valores de la significancia estadística del test que se aplicó y en todos los países es considerablemente mayor al valor crítico de 0,05. Esto indica que es posible afirmar que esta distribución beta sí permite modelar los datos que se analizaron en este estudio. Respecto a esos parámetros de alfa y beta, presento el gráfico de dispersión de los parámetros. Aquí en la horizontal vemos la fuerza de iconicidad o el parámetro alfa, y en la vertical vemos la fuerza de economía o más bien el parámetro beta que se refiere a la omisión. Como vemos aquí en países como Costa Rica, Perú o México, el valor del parámetro alfa es bajo y también el de beta. Por el contrario, en países como República Dominicana o Estados Unidos, estos valores, el valor de beta es alto y también el de alfa, también sucede lo mismo en Estados Unidos. Es posible observar mediante este gráfico que hay una relación entre estos dos principios. Veíamos al principio que Eisen afirmaba que estos dos parámetros eran opuestos, pero lo que podemos ver acá es que estos dos parámetros están correlacionados, que si uno es alto, el otro también, y que si uno es bajo, el otro también. En ese sentido, vemos que estos dos parámetros guardan relación, que están correlacionados y que están controlados por una misma fuerza, que o los hace pequeños o los hace grandes. Esa fuerza o esa tensión o esa relación que se encontró entre estos dos parámetros se denominó en este trabajo tensión armónica.
¿Cómo podemos entender un poco mejor esta tensión armónica? Entonces, mediante estas dos figuras vemos qué sucede cuando una tensión armónica, cuando la fuerza de la tensión armónica es alta y qué sucede cuando es baja. Entonces, cuando esa tensión armónica es de alta intensidad, de gran intensidad, pues vemos que pueden aparecer más pares marcados aquí en esta parte que se llama la zona de transición. Es decir, esos pares que no son ni el 0% ni el 100% marcados, sino que generan dudas, es decir, que a veces son marcados y a veces no. En comparación con aquello que vemos acá cuando la tensión, en la gráfica B, cuando la tensión armónica es baja. Entonces, si la tensión armónica es baja, la cantidad de pares que aparecen aquí en esta zona de transición también es baja, y más bien aumenta la cantidad de pares que se encuentran en el hacia 0% de la marcación o hacia el 100%. La existencia de esos pares que se encuentran aquí en esta zona de transición, pues sería consecuencia de la acción de la tensión armónica. Si la tensión armónica es alta, tenemos más pares en la zona de transición, y si es baja, pues tendríamos menos pares en esa zona de transición y más pares ubicados en los extremos. Bien, ¿con qué se relaciona esto? ¿Cómo relacionamos esto con lo que acabamos de ver de los países? Entonces, una tensión armónica alta en las que haya bastantes o muchos más pares en la zona de transición, sería esta la gráfica para describir cómo actúa la tensión armónica en países como Estados Unidos y República Dominicana. Sin embargo, cuando esa tensión armónica es baja y tenemos más bien más valores en los extremos, pues esto representaría estos parámetros en países como Costa Rica y Perú. Respecto, bueno, esta parte que les mencionaba de la zona de transición es algo que vamos a ver en este gráfico de dispersión. Aquí vemos en la horizontal el promedio del porcentaje marcado en todos los países para los 4.967 pares y la desviación estándar de ese porcentaje, es decir, la variación que hubo entre países en la marcación. Cada uno de estos puntos que vemos acá representa uno de esos pares, y lo que podemos ver en primer lugar es que estos pares que se ubican en la mitad son aquellos que causaron más duda en los hablantes, es decir, pares que a veces se marcaban y a veces no. Y también encontramos en la parte superior pues los pares que tuvieron una mayor desviación estándar, es decir, una mayor variación entre países. Aunque no se puede observar correctamente en este gráfico de manera un poco más grande, sí encontramos mucho más cantidad de pares que se ubican en el 0% de marcación o más cercanos a esos valores del 0, y menos cantidad de pares que se ubican hacia el 100% de la marcación. Respecto al análisis cualitativo de estos pares que encontramos acá, pues podemos encontrar varios tipos de pares. Entonces, en la zona de transición donde hay alta variación, podemos encontrar pares que, a pesar de tener los rasgos de finitud o de animicidad, pues causan duda en los hablantes. Y esos pares que se encuentran aquí en el 100% de la marcación, pues aquí vemos, es importante como estar de acuerdo con lo que plantea Rodrigo Muñedo, y es que aquí hay pares cuyos objetos directos son, por ejemplo, nadie o alguien, que son no definidos, pero animados, o también pares como, por ejemplo, la oscuridad o mi pueblo, que son no animados, que a pesar de no tener estos rasgos que son tan relevantes para la marcación, pues se encuentran en un 100% de marcación. Un análisis un poco más profundo, más de carácter cualitativo, sobre todo sobre los pares que se encuentran en esos extremos y en la zona de variación, en la zona de transición, lo podrán encontrar en el artículo también. Bien, con el fin de dar cierre a esta presentación, es importante concluir que, en primer lugar, fue posible corroborar de manera empírica que la jerarquía que se propone en este trabajo coincide con aquellas jerarquías que se proponen en la literatura, como las que plantea Lacan o Eysenck. Sin embargo, en este estudio se adicionaron rasgos que antes no habían sido considerados y que tampoco habían sido considerados por sí solos ni en conjunto con los rasgos del objeto. Todos los rasgos del verbo tienen una importancia relativa al 12,27, lo cual lo ubica en un segundo lugar de importancia, es decir, estamos dándole validez a la transitividad como una variable que define la marcación diferencial de objeto, y dentro de estos rasgos vimos que la volicionalidad es un rasgo que más se asocia a la importancia que tiene sobre la marcación, con base en lo que vimos en el modelo utilizado, en los resultados de este modelo. Sin embargo, aún no es posible generar una hipótesis sobre los rasgos que siempre desencadenan la marcación o sobre aquellos objetos que nunca la aceptan. Esto también coincide con las teorías, pues muchos de los autores que han analizado este fenómeno pues están de acuerdo con que aún no es posible generalizar este fenómeno por la variación que se da no solo dentro de los países, sino también entre países, como vimos aquí en los resultados.
Fue posible proponer una hipótesis de la distribución estadística de este fenómeno. Se concluyó que este porcentaje marcado sí se puede modelar con la distribución de probabilidad beta, dado que, en primer lugar, los datos se representan en forma de U y también están ubicados entre los valores de 0 y 1. Los parámetros que se obtienen de esta distribución, que fueron alfa y beta, se obtuvo que fue posible que estos parámetros permitan modelar las nociones teóricas de iconicidad y economía. Los resultados obtenidos en relación con las tendencias de marcación diferencial de objeto en el español de todos los países corroboran las intuiciones de estudios previos en las que se resalta la predominancia de la economía sobre la iconicidad, como vemos aquí en el punto 4. Hay un porcentaje mucho mayor de casos en los que hay emisión del marcado sobre el 13,47 de marcación o de más bien iconicidad que se observó en los resultados. Estos dos principios de iconicidad y economía no son opuestos, tampoco son simétricos, como observamos en estos datos, y están correlacionados, más bien dependen de una única fuerza, la cual se denominó tensión armónica. Respecto a estos números, pues también es importante mostrar que la primera vez que se cuantifican estos dos principios, como mencionaba hace un momento, no son simétricos, tampoco son, no es necesario hacer como una aproximación de pronto la economía es más grande, no, ya tenemos una cuantificación y ya es posible decir qué peso tienen cada uno de estos dos principios dentro de este fenómeno de la marcación. Respecto a las contribuciones del estudio, entonces fue posible presentar una alternativa de metodología que abarcó una gran cantidad de datos, y pues también esta metodología puede ser utilizada para estudiar, para hacer otros análisis de la marcación o incluso para estudiar otros fenómenos de marcación que no tengan que ver con esta que estoy presentando acá. Fue posible analizar un mayor número de rasgos de los que se habían considerado en otros estudios. Analizamos 12 variables, es decir, 12 rasgos asociados a los objetos directos y a los verbos. Se consolidó una base de 129 verbos que son muy útiles para realizar estudios sobre esta temática y también de 4.967 pares de verbos y objetos anotados. Se consolida este estudio o también ofrece una nueva perspectiva de investigación que permite explicar esa tensión armónica que regula la marcación en el español. Esa sería pues una nueva perspectiva de estudio pues, que nos permita comprender